entregar el púlpito a nuestro pastor José Luis Guidos, que recibimos con un fuerte aplauso. Él es del Tabernáculo Bíblico Bautista Carretera de Oro. Dios le bendiga. Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor les bendiga a todos. Se ven tan preciosos adorando al Señor, hermanos, que por un momento me imaginé cómo va a ser en el cielo. Si aquí tenemos cientos de personas adorando al Señor, imagínense el ejército que va a estar en los cielos adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Así que prepárese. Si no le gusta cantar aquí, si no le gusta adorar aquí, hermanos, pues mejor renuncie, porque allá al cielo a eso vamos a ir. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19. Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19. Esta mañana estaremos hablando, le he titulado el sermón, ¿qué debo hacer para cumplir con la gran comisión? ¿Qué debo hacer para cumplir con la gran comisión? Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19. Ahí vamos a leer juntos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo tenga, me regala un fuerte amén. Ok, leámoslo, hermanos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Diga conmigo, hasta el fin del mundo. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy agradecido, Señor, esta mañana por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, porque hay muchas personas a esta hora del día en una Bartolina, en una cárcel, Señor, en un hospital, Señor, cuidando a un familiar en algún lugar o en cama postrado, Señor, deseando estar aquí. Pero, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, nos has permitido a nosotros, Señor, venir a este lugar. Bendecimos esta casa, Señor, la cual es casa de Dios y puerta del cielo. Oramos, Señor, esta mañana por esta preciosa celebración de las misiones foráneas, Señor. Oramos por cada misionero alrededor del mundo. Oramos, Señor, por los misioneros y misioneras, Señor. No solamente de nuestra organización, sino, Padre, todos aquellos que un día tú les diste un llamado especial y no rehusaron, Señor. Cuídalos, protégelos, respáldalos, Señor, donde quiera que estén. Háblanos, Señor, esta mañana a través de tu palabra, la Biblia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como le decía el pastor Leví, mi nombre es José Luis Guidos. Estoy pastoreando el Tabernáculo de Carretera de Oro. El Tabernáculo de Carretera de Oro está ubicado en la ciudad de Ilopango, acá en San Salvador. Hace 1 año y medio el Señor me permitió pues tomar ese reto, y créanme que ha sido de mucha bendición, y pues agradecemos a las autoridades de nuestra iglesia, ¿verdad?, por el respaldo que nos han dado. Esta mañana me acompaña mi esposa y parte de los hermanos de la iglesia. Agradezco al Señor, ¿verdad?, por permitirme estar acá. También a nuestro pastor Junior, que nos da la confianza de poder pararnos en el púlpito, ¿verdad?, y poder traer la palabra de nuestro Dios. Asimismo, agradecer a los pastores encargados de misiones, ¿verdad?, que ellos son esa comunicación entre nuestro pastor Junior y nosotros. Así que, hermanos, es de bendición para mí, es de mucha alegría estar esta mañana con cada uno de ustedes. Estamos en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. A través de los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, comenzando con Mateo y terminando con Hechos, que son los primeros 5 libros, hermanos, a través de estos 5 libros podemos ver en las diferentes porciones de cada uno de estos libros que está la gran comisión, está el mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio. Mateo lo dice en el texto que acabamos de leer, lo dice el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiríamos poder, y ese poder, hermanos, lo íbamos a utilizar, o por medio del poder del Espíritu Santo, íbamos a anunciar el Evangelio a toda criatura, comenzando desde nuestra casa hasta lo último de la tierra, porque cada una de los lugares que menciona Cristo en ese mandato de ir a predicar el Evangelio,
representa, ¿verdad?, cada lugar. Jerusalén y Judea representa la casa, Samaria, los que están fuera de la casa, incluso personas que podrían ser hasta enemigos nuestros, como eran los samaritanos, ¿verdad?, de los judíos, pues representan los que están fuera de la casa. Y por último, hasta lo último de la tierra, que es ya toda persona a la cual Dios nos permita poder predicarles el santo y poderoso evangelio. Esta mañana estamos celebrando algo muy especial. Y lo que estamos celebrando, hermanos míos, es el llamado que Dios les ha dado a hombres y mujeres a poder ir a predicar el evangelio fuera de sus fronteras patrias. Este tipo de misión se llama misiones foráneas. Misiones foráneas. La palabra foráneo tiene que ver con lo de afuera, ¿sí? Con lo de afuera. Entonces, esta mañana que celebramos el Día de las Misiones Internacionales, estamos orando al Señor y estamos clamando al Señor para que Dios guarde a esos hombres y mujeres quienes recibieron un llamado especial de Dios. Hombres y mujeres que cuando Dios los llamó a predicar el evangelio o a cumplir con esta gran comisión, no rehusaron. ¿Y en qué consiste la gran comisión? ¿O qué es la gran comisión? La gran comisión es el llamado que Dios hace a todos los creyentes de ir y predicar el evangelio. La pregunta, hermano, con la que quiero iniciar esta mañana es: ¿usted está cumpliendo con la gran comisión? ¿Está cumpliendo, hermano mío, con ese deber de ir y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Está cumpliendo con ese deber de comunicarle a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, que hay alguien que vive y que le puede dar vida a él también? ¿Sabe, hermano? Lamentablemente, la gran comisión es algo que nosotros no estamos cumpliendo. Por lo tanto, estamos siendo desobedientes a Dios. Este grupo de mujeres y hombres que recibieron ese llamado especial de parte de Dios, de ir y predicar el evangelio fuera de sus fronteras patrias, en una cultura diferente, en un sistema político diferente, incluso muchos de ellos en un idioma diferente, ellos lo que van a hacer es cumplir con esta gran comisión. El apóstol Pablo, si me acompaña en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, define lo que es la gran comisión. Y quiero que lo lea conmigo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Vean lo que dice la palabra de nuestro Dios. Léalo conmigo, por favor. ¿Lo tenemos? A ver, que se escuche fuerte, así. Capítulo 1, versículo 15. ¿Lo leemos, iglesia? Acompáñenme. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es la gran comisión. La gran comisión, las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Bueno, que Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran comisión. ¿Quiénes tienen que cumplirla? Bueno, todos aquellos que mediante la fe y el arrepentimiento de los pecados, todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, le han confesado como el Señor de sus vidas, todos esos son los obligados. Todos ellos son los responsables de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos, hermanos, que un día no teníamos esperanza, aquellos que un día anduvimos en el mundo, ¿sí?, sin Dios, sin promesas, sin esperanza de una vida eterna. Todos aquellos hermanos que hemos alcanzado la luz de Cristo, somos los responsables, al igual que todos estos misioneros foráneos, al igual que todos los pastores en el mundo que predican el evangelio. De igual manera, usted y yo tenemos la responsabilidad de contarle al mundo que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que puede darle esperanza, que hay un Cristo que pagó el precio por sus pecados, y que de la misma manera como nosotros alcanzamos de esa gracia y de ese perdón y de esa libertad, ellos también pueden alcanzar esa libertad, ese perdón y esa esperanza de vida eterna que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Amén, hermanos. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos las puede dar. Ahora bien, ¿qué debo de hacer yo para poder cumplir con la gran comisión? Ya vimos que es un deber, ¿verdad? Ya vimos que el Señor dice, id. Vemos todos estos pastores misioneros, en este caso las misiones foráneas de nuestra organización, esas misiones fuera de nuestras fronteras patrias.
Ya vimos que ellos lo están haciendo, pero ¿y nosotros, hermano? ¿Estaremos cumpliendo con esa gran comisión? ¿Estaremos llevando el evangelio de Cristo al perdido? Pues en 3 puntos breves, déjeme enseñarle, por favor, a través de la palabra, qué es lo que debemos hacer para poder cumplir con la gran comisión. En primer lugar, para poder cumplir con la gran comisión, debemos estar conscientes que es un deber nuestro poder o tener que hacerlo. Diga conmigo, es mi deber hacerlo. A ver, fuerte, es mi deber hacerlo. Lo primero, hermano, para poder cumplir con la gran comisión es estar consciente, hermano, que es nuestro deber de anunciar el evangelio. Es nuestro deber, no solo de los misioneros, no solo de los pastores, no solo de aquellos que pertenecen a un ministerio. No, hermano, es deber de todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones, ir y predicar el evangelio. Leamos nuevamente lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra id, esa palabrita representa un deber. Tengo que hacerlo. No es posible, hermanos míos, que siendo una comunidad tan grande de cristianos evangélicos, de personas que procesamos o decimos haber nacido de nuevo, no es posible, hermanos, que le dejemos esa responsabilidad a los pastores. No es posible que le dejemos esa responsabilidad a los ministerios que evangelizan. Es responsabilidad de todos nosotros. Imagínense, hermanos, ve a su alrededor cuánta gente hay aquí. Es increíble la cantidad de gente que hay acá. Ahora, póngase a pensar en lo siguiente: ¿y si usted trajera una persona más? Si usted cumpliera con el deber suyo de predicar el evangelio, ¿cree usted que daríamos abasto en este lugar, hermano, con toda esa gente que pudiésemos traer a Cristo Jesús, hermano? Yo pienso que no. Pero lamentablemente, como creyentes, ¿verdad?, hemos descuartizado el evangelio y le hemos quitado las partes que a nosotros no nos gustan. Hemos quitado las partes que a nosotros no nos parecen. Y una de esas partes del evangelio, hermano, es la responsabilidad de anunciarle al mundo que en Cristo hay esperanza de vida eterna. También Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y oiga esto, hermano, por favor: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, es mi deber hacerlo. Es su deber. Dígale que está la par suya: es tu deber anunciar el evangelio. Es nuestro deber, hermanos míos. El apóstol Pedro, en una de sus epístolas generales, específicamente en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pedro le dice a aquella iglesia, a aquella comunidad de judíos que se habían convertido al cristianismo, esparcidos por el mundo de aquel entonces, el apóstol Pedro les dice, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué fuimos adquiridos por Dios, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 1, para poder cumplir con la gran comisión, debo de estar consciente que es mi deber hacerlo. Es mi deber como hijo de Dios, es mi deber como un convertido, es mi deber como un creyente en Cristo, como una persona en la cual habita la presencia de Dios, ir y anunciar el evangelio de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermano, si usted no está cumpliendo con la gran comisión, usted está faltando a un deber como creyente, está faltando a un deber como hijo de Dios. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en la primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 16. Se lo voy a leer en la NBI. Yo creo que algunos tienen esa versión, porque nuestra iglesia está regalando esa versión de Biblia. Dice la NBI: sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias.
Se lo voy a leer en la NTV. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí qué terrible sería para mí si no predicara la palabra ay, es un ay de dolor la que está utilizando Pablo. Y Pablo dice, yo no predico para jactarme. Yo no predico y me siento, ¿verdad?, como un gran siervo de Dios. No, yo predico porque es mi deber hacerlo. Y qué precioso lo que dice Pablo. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Tú no necesitas por ley entrar a un seminario para poder cumplir con la gran comisión. Tú no necesitas, hermano, por ley una capacitación para anunciar las buenas nuevas de Cristo. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hablar es de lo que Él ha hecho en tu vida. Lo único que tienes que decirle a la gente es en qué condición está, cuál es su destino y cuál es la esperanza que ellos pueden alcanzar mediante nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, hermano, leer que Pablo dice, ay de mí si yo no anuncio este evangelio. ¿Cuánto tiempo llevas como creyente y nunca le has hablado a nadie de Cristo? ¿Cuánto tiempo llevas, hermanos, de haber recibido a Cristo en tu corazón y ni siquiera a tu familia le has hablado de Cristo? Porque también, hermanos, no estés esperando, ¿verdad?, que el Señor te llame. Yo quiero que el Señor me llame a Brasil para ir a predicar. No, hacerlo con tu familia. ¿Sabe? Soy parte de una familia de 6 hermanos, mi madre y mi padre. Y mi madre, hermanos, una mujer, yo me siento orgulloso de ella, porque yo soy lo que soy humanamente gracias a mi madre. O sea, yo sé que Dios utilizó a esta mujer para poder hacer de mí lo que estoy haciendo, lo que hago. Gracias a Dios tengo 18 años de predicar el evangelio. Aquí en Iglesia Central serví como consejero. Ahí veo a mis compañeros. El ministerio de consejería es cuna de pastores, hermanos. Ya ha salido un resto de pastores. Y comencé a servir a los 14 años. Y mi madre siempre nos inculcó el amor a Cristo, el amor al prójimo. Siempre nos inculcó servir. Siempre nos inculcó poder enseñarle a otro de este evangelio. Ahora bien, en primer lugar dijimos que para poder cumplir con la gran comisión tenemos que estar conscientes que es mi deber. Perdone que nos haga repetir tanto, pero diga conmigo fuerte, es mi deber hacerlo. Mi deber hacerlo. Pablo dice, ay de mí si yo no anuncio este evangelio. Ahora bien, en segundo lugar, ¿qué tengo que hacer para poder llevar el evangelio? Lo segundo, hermano, que yo quiero señalar esta mañana para poder cumplir con la gran comisión es el esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Para poder cumplir con la gran comisión tengo que esforzarme. Sí, tengo que esforzarme por cumplir. Porque obviamente no es una tarea fácil, sino que requiere esfuerzo. Pero este esfuerzo tiene que ir en 3 direcciones. Fíjese bien esto. Número 1, consciente de que es mi deber. Número 2, esforzarme por hacerlo. Y este esfuerzo va a ir dirigido en 3 situaciones bien importantes. Lo primero, nuestro testimonio, hermano. A ver, yo pregunto, de los que estamos en este lugar, que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones, como nuestro suficiente, ¿verdad?, Salvador personal. Regálame un fuerte amén, por favor. Amén. Poquito, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Ok, aquí va la gran pregunta. Si por su testimonio fuera, ¿cuántas personas ya se hubieran convertido? Ahí está el problema. Que creemos que el evangelio lo tenemos que llevar primordialmente hablando. No, hermano, con su testimonio. Con su testimonio. Escuché un sermón esta semana que se llama Sal y Luz, de uno de los pastores que es mentor mío, el pastor Michael. Y él decía algo bien importante, que como creyentes tenemos que tener identidad, hermano. Que la iglesia no sea algo que nos guste por el ambiente, por el tipo de alabanza que se cante, sino que el cristianismo, hermano, sea algo que vivamos dentro y fuera de este lugar para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que lo vivamos aquí y afuera también.
En Mateo capítulo 5, versículo 14, se lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Miren lo que dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mire esto que interesante. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿dónde? En los cielos. ¿Cómo va a glorificar a Dios la gente, hermano? Hablando usted bonito de Dios. ¿Cómo va a glorificar, hermano, las personas a nuestro Señor Jesucristo poniendo Radio Bautista en su oficina? ¿Cómo la gente va a glorificar a Cristo y va a buscar a Cristo, hermano? ¿Regalando usted una Biblia o un tratado? Pues sí, es parte de. Pero, hermanos míos, la mejor manera de evangelizar, hermanos, es con nuestra boca callada y con un buen testimonio, que la gente sepa, hermano, que Cristo transforma, que Cristo cambia y que Él vive y puede dar vida a todo aquel que en Él crea. Amén, hermanos. El Señor dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero lamentablemente nuestro testimonio, hermano, anda por el suelo. Si a usted como mujercita le gusta una ropa, usted se la traba, hermana. Y a mí, yo me la voy a poner. Y a mí no me importa que digan lo que quieran de mí. Yo soy así y así seré y nunca cambiaré. Hermana, ya te diste cuenta que con la ropita que te pones podés hacer tropezar al mundo. Solo un amén se escuchó. Caballero, con tu vocabulario. Mira, yo tenía un compañero en la universidad y en una ocasión estábamos fuera de un aula, la Universidad Nacional, y de repente yo vi a mi compañero diciendo malas palabras, chabacaneando, y yo me le acerco y le digo: mira, brother, le digo, vos vas a la iglesia, sos maestro de escuela bíblica, y aquí todos saben que tú eres cristiano. ¿Qué va a decir la gente del cristianismo? ¿Y sabe qué me dijo? A mí qué me importa, man. Con que yo me salve es suficiente. Estaba más engañado todavía. Porque la Biblia dice, hermanos, que aquel que ha nacido de nuevo tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermano, en segundo lugar, para poder cumplir con la gran comisión, yo tengo que esforzarme. ¿Cómo? Número uno, con mi buen testimonio. Dice, hermanos, Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hermano, trabajemos nuestro testimonio. Usted con su testimonio, hermanos, va a parecer un poco así, muy sacado, ¿verdad? Pero usted con su testimonio o puede ayudar a otros a que vengan a Cristo, o los puede dar un empujoncito para que se vayan para el infierno, hermano. No pretende, hermano mío, que con poner Radio Bautista, que con decirle a la gente que Jesús la ama, basta para que el evangelio llegue. Lo que basta sobre todo es su testimonio. Que hayan cambios genuinos en nuestra vida. Cambios, hermanos, para que de esa manera glorifiquen a Cristo los que no son creyentes. Capítulo 11 de Mateo nos enseña que en una ocasión, estando Juan el Bautista preso por predicar la verdad, Juan el Bautista, confundido por la forma en cómo se estaban desarrollando los eventos, toma a 2 de sus discípulos y les dice: vayan donde Jesús. Estaba preso Juan por decirle la verdad, a aquel hombre, aquel gobernador que se estaba metiendo con la mujer de su prójimo. Y toma a 2 de sus discípulos y le dice: vayan y pregúntenle a Jesús si él había de venir o esperamos a otro. Toman camino los 2 discípulos de Juan el Bautista, llegan donde Jesús y le dicen: Señor, manda a preguntar a Juan lo siguiente:
dice Juan si tú eras el que habría de venir o esperamos a otro. Y Jesús contestó de la siguiente manera: vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. Diga conmigo, lo que ven y lo que oyen. Más fuerte, lo que ven y lo que oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, y a los pobres les he anunciado el evangelio. Los discípulos de Juan ven todo aquello, van donde Juan y le cuentan lo que Jesús les había dicho. Yo tengo una pregunta esta mañana. Si a ti alguien te pregunta si eres evangélico, si eres cristiano, ¿qué le dirías tú? Sí, para la honra y gloria de mi Cristo. Espéreme, que ya le va la explicación. Y vos te congregás, sí, en el Taber Central, orgulloso, 21 años de estar en el Taber. Jesús no contestó así, hermano. Jesús no dijo, vayan a decirle a Juan que yo soy el Mesías. Vayan a decirle a Juan que yo era el que había de venir y que no esté dudando. No, hermano. Jesús contestó con hechos. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Jesús contestó con hechos. Jesús dijo, a él vayan a decirle lo que ven y lo que oyen. Porque cuando Juan escuchara, fíjense bien, cuando Juan escuchara la respuesta de sus discípulos, porque sus discípulos no llevan una respuesta, sí, el Señor dice que Él es, no. Lo único que ellos iban a contestar era, bueno, Él nos dijo que viéramos y escucháramos, y que lo que viéramos y escucháramos te vinieran a contar a ti. ¿Y qué vieron? Bueno, los cojos andan. ¿Y qué más vieron? Bueno, los paralíticos, los enfermos son sanados. Ajá, ¿y qué oyeron? Que a los pobres les he anunciado el evangelio. ¿Sabe qué habrá dicho Juan? Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Porque lo que Él hace, nadie más lo puede hacer. Solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo Él lo puede hacer, hermano. El hombre no puede hacer nada. Pero el punto es este. El punto es que Él contestó con hechos. ¿Y usted cómo responde que es cristiano? ¿Qué sirvo en el ministerio de seguridad? ¿Qué soy consejero? No, hermano, que se te note que Cristo habita en ti, que se nos note que hemos nacido de nuevo, que se nos note que Cristo perdona, pero que también transforma vidas para su honra y para su gloria, hermano. Y su testimonio va a hacer que otras personas vengan a Cristo Jesús, hermano. En segundo lugar, dijimos esforzarnos por cuidar nuestro testimonio. Pablo hasta dejaba de comer por no hacer tropezar a la gente. Usted y yo agarramos un disco, lo metemos al carro, va una bola de impillos con nosotros y usted les pone Bad Bunny para rematar. ¿Y quién es el evangélico ahí? Usted. Dígale que está la persona suya, cuida tu testimonio, dígale. Cuida tu testimonio, hermano. Con tu testimonio vas a llegar a más personas. En segundo lugar, siempre hablando del esfuerzo, el segundo que tienes que tener es amor por el perdido. Tú no puedes cumplir con la gran comisión si no amas al perdido. ¿Por qué nosotros, hermanos, hemos sido salvos? ¿Por qué nosotros, hermanos, hemos sido perdonados? ¿Sabe por qué? Por amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero que busque un texto, hermano, Mateo capítulo 9, versículo 36. Para poder cumplir con la gran comisión, hermano, tengo que tener amor por el perdido. Esta iglesia tiene esa cualidad, invierte mucho en el perdido. Mira lo que dice Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tenía compasión, hermano, por las personas perdidas. Jesús tuvo amor por nosotros, hermano, porque nadie de los que estamos aquí esta mañana es digno, hermano, de ser lavado con la sangre de Cristo. Nadie de nosotros esta mañana puede ganarse el perdón de Dios. Nadie de nosotros puede comprar por muchas buenas obras que haga su entrada al cielo.
Pero el amor de Cristo fue tan grande que se hizo hombre, habitó entre nosotros, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, todo por amor a nosotros, salvarnos y darnos un nombre nuevo en la gloria, hermanos. Todo es por amor. Diga conmigo, por amor. Por amor, hermano. Entonces, de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros, usted también tiene que amar al perdido, hermano. Ay, pastor, es que esa maestra me cae mal, pero ya te viste que va para el infierno. Venías a servir a la iglesia, pero ya te diste cuenta que tu familia toda es inconversa. Entonces, el amor al perdido. Y en tercer lugar, dentro del esfuerzo, está también no avergonzarnos del evangelio. Dígale que está la persona, no se avergüence, diga. Para poder cumplir la gran comisión, no tenemos que avergonzarnos de que somos hijos de Dios, hermano. Que lo sepan nuestros vecinos, que lo sepan nuestros hijos, que lo sepan nuestra familia, que lo sepan nuestros jefes, que lo sepan en el colegio, que lo sepan en la universidad, que en nosotros habita la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por eso nos cuidamos, y por eso, hermanos, damos buen testimonio, porque somos cristianos y jamás nos vamos a avergonzar de ellos. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Y por último, hermano, para poder cumplir con la gran comisión, tengo que estar seguro que Dios está conmigo, hermano. Diga conmigo, Dios está conmigo. Hermanos, todos estos misioneros que se van, hace poco escuché una noticia de unos misioneros, una pareja de misioneros que mataron en Belice, hermano. Esta gente, hermano, no se va solo por irse. No crea que se va y dice, vamos a predicar el evangelio. No, ellos llevan una garantía. Y la garantía es que el Señor va con ellos. Hermanos, tenía 21 años cuando comencé a estudiar en el seminario de teología. Y en el segundo ciclo nos mandaron para una misión. ¿Sí? Y ahí comenzó la historia. Después nos fuimos a pastorear Tecapán, después California, siempre en la zona de Oriente. Después anduvimos predicando allá en Gotera, en San Francisco Morazán, en San Carlos. El pastor Michael me permitió trabajar con él en Usulután, en Cojutepeque. Esta es la 9ª obra que Dios me ha permitido trabajar, hermano. En una he sido pastor, en otra he sido pastor asistente. Pero de toda esa experiencia misionera que Dios me ha permitido tener en estos 18 años, le voy a garantizar una cosa, hermano. El Señor siempre ha estado conmigo, hermano mío. El Señor siempre me ha acompañado. Y si esta mañana tú decides anunciar el evangelio, tú decides a comenzar a cuidar tu testimonio, tú decides a comenzar a llevar una vida más entregada al Señor, por amor a esos perdidos, por amor a esas personas que van para el infierno, yo te garantizo que el Señor siempre estará contigo. Amén, hermanos. Mira lo que dice, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Con esto termino. Hermanos, no dejemos las tareas de anunciar el evangelio a unos pocos. No le dejemos la tarea, hermanos, de hablar del amor de Cristo a los misioneros solamente, a nuestros pastores, a nuestros líderes, sino que también nosotros pongámonos el chaleco de hijos de Dios, de creyentes, y llevémosle al mundo esa esperanza, esa única esperanza que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Ese único camino que lleva al cielo, ese único camino que perdona pecados, ese único camino que da esperanza aún en medio de las tribulaciones de este mundo. ¿Cuántos hemos tenido esperanza en medio de las tribulaciones de este mundo, hermanos míos? El Señor nos da esperanza hasta para ese tipo de situaciones. Miren lo que dice, hermano, 2 de Timoteo 4:16. Con esto termino. Pablo escribiéndole al joven Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, 2 cartas pastorales, 2 cartas de amor para orientar a un joven pastor. Le dice Pablo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No se les sea tomado en cuenta. Lea fuerte el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo estuvo en muchas ocasiones sentado en la silla de los acusados. Pablo fue acusado por los judíos. Pablo fue acusado por diferentes situaciones. Fue acusado por sedición,
Fue acusado por no tener los permisos, por ejemplo, en Atenas para predicar. Pero de todas las ocasiones en que Pablo se sentó en la silla de los acusados, en una de ellas tuvo una experiencia triste. Diga conmigo, experiencia triste. Y la experiencia que tuvo fue que cuando a él le tocaba hablar, en ese momento que se sentó en la silla de los acusados, Pablo volvió a ver para todos lados. A ver, vuelva a ver para todos lados, hermano. Pablo volvió a ver para todos lados. Y ninguno de los hermanos lo acompañó en ese momento difícil. Ninguno de los hermanos estuvo ahí para hacerle porra. Vamos, vamos Pablo, defendete. Aquí está una iglesia apoyándote. Dale, Pablo. Cuando Pablo vuelve a ver hacia todos lados, se da cuenta que él está solo. Como muchos de nosotros podemos sentirnos esta mañana, solos. Solos en medio de la enfermedad, solos en medio del problema, solos en medio de una situación difícil como tener un hijo en la cárcel, solos, hermanos, con un cuadro clínico terrible. Pero cuando Pablo vuelve a ver al cielo, me imagino yo, él se da cuenta que el Señor estaba con él y que el Señor le ayudó a defenderse y salió victorioso, porque dice que el Señor lo libró de la boca del león. Si tú esta mañana acompañas a ese grupo de misioneros, de misioneras, de pastores, de evangelistas, y te pones el chaleco y comienzas a tener amor por el perdido, y comienzas a dar un buen testimonio, y comienzas a anunciarle al mundo que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay vida eterna, pues déjame decirte, hermano, que todos te pueden abandonar, pero Cristo Jesús estará contigo por siempre y para siempre. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana, porque reconocemos que hemos faltado al deber de cumplir con la gran comisión. Esta mañana, Señor, te pedimos perdón, porque quizás no hemos cuidado nuestro testimonio, porque hemos visto que nuestros hijos se conducen hacia el infierno y no hacemos nada, porque vemos cómo nuestros vecinos se contaminan con el pecado y nosotros ni siquiera les decimos que Cristo los ama. Pero esta mañana, Señor, tu iglesia se compromete a ya no estar dentro del cuerpo de Cristo de manera inútil, sino que vamos a comenzar a cuidar nuestro testimonio. Vamos a comenzar a tener amor por el perdido. El mundo sabrá que en nosotros habita la presencia de Cristo. Pero también, Señor, en medio de esa labor, vamos a estar conscientes que tú nos acompañas. Que de la misma manera, Señor, como tú no dejaste a Pablo, no nos dejarás a nosotros. Esta mañana, si alguien no tiene a Cristo en su corazón, ese es el primer paso a dar. Decirle al Señor: Señor, yo quiero ser tu hijo. Esta mañana no has venido por casualidad. Esta mañana el Señor te trajo para decirte que en Él sí hay esperanza. Hay esperanza de vida eterna. Hay esperanza de perdón de pecados. En Él hay esperanza. Y tú, como servidor, como pastor, seguí, hermano, dale con todo. Donde Dios te haya mandado, quizás nadie sabe dónde estás. Quizás nunca ha llegado un pastor a decirte: hermano, dele. Pero el Señor siempre ha estado contigo, hermano. No importa si estás pasando por una enfermedad, no importa si estás pasando por el dolor, por la tragedia, el Señor está contigo. Solamente no renuncies al llamado de Dios. Solamente no renuncies a tu deber como creyente de arrebatar de las manos de Satanás esas almas que se conducen hacia el infierno. Antes de hacer algo malo, ponete a pensar. Ponete a pensar que tú eres creyente. Antes de divorciarte, ponete a pensar que tú eres creyente.
Antes de dejar el camino del Evangelio, ponete a pensar que detrás de ti hay muchos creyendo el Evangelio. Esta mañana hacemos la invitación a esas almas perdidas, porque en Cristo hay esperanza de vida eterna. Y alabamos, Señor, esta mañana. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.